¿quiénes vamos a reinar en vida? En Jesucristo reinamos, pero ¿quiénes? Nosotros. Pero dice ahí, los que hemos recibido, ¿qué? Los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Quiere decir que si no recibimos esa gracia o esa justicia, no podemos reinar, ¿verdad? Porque sí dice que somos llamados a reinar en vida en Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. A causa de Adán reinó la muerte. Ustedes pueden ver en Génesis 1:26, cuando Dios crea al mundo, le dice a Adán, te doy esto, ¿verdad? Todo esto está creado para ti. Y le dice que lo creó, ¿para qué? Le dice que lo creó para que señorearan sobre él. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Dios quiso crear al hombre para que señoreara. Dios hizo la tierra para el hombre, para que él tuviera dominio. Señorear, esa palabra señorear es dominar. De hecho, cuando Dios creó el mundo, los animales no eran salvajes, es decir, no se iban ellos a comer al hombre. Había amistad, todo marchaba en paz, pero ya a causa del pecado del hombre fue que la tierra sufrió, la maldición cayó también sobre la tierra. En una ocasión ahora cuando hubo terremotos y todo eso les dije, ¿verdad? No es que Dios esté juzgando, porque todo el juicio sabemos que fue sobre quién, sobre Jesús. Él recibió todo el juicio que estaba sobre nosotros, lo llevó Jesús en la cruz. Por lo tanto, no podemos ahora estar bajo juicio. Los que somos hijos de Dios no podemos estar bajo juicio, ¿sí? La tierra sigue corrompida y sufre, al igual que nosotros, los efectos de esa transformación que hubo a causa del pecado, de esa transformación negativa, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Lo que les quiero decir es que el hombre fue hecho para que señoreara sobre la tierra. Cuando Adán peca, le entrega ese dominio a Satanás, ¿sí? Y decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué dices que el enemigo fue el que tomó el dominio? Vamos a leer 2 de Corintios 4:4. Aquí venimos a usar la palabra, ¿sí? Entonces tráiganse su Biblia, o si lo tienen en el teléfono. A mí me encantan los libros, yo todavía estoy a la antigüita. 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿De quién está hablando? De Satanás, ¿sí? Dice Dios con D minúscula. Está hablando de Satanás. Dice que Satanás es el Dios de este mundo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Él le dijo, yo te entrego todos estos reinos. ¿Cómo se los va a entregar? Tú no puedes entregar algo que no es tuyo, ¿verdad? ¿Por qué decía Él que Él le entregaba? Porque es de Él, ¿sí? Jesús mismo lo llamaba el príncipe de este mundo. Y a los fariseos les decía su padre, refiriéndose a Satanás, les decía su padre, ¿sí? Entonces, el hombre le entregó ese dominio, le entregó ese reino a Satanás. Pero sabemos que Jesús vino a recuperar ese dominio sobre nosotros. Él vino a recuperar lo que se había perdido por medio del pecado, porque dice que por la transgresión de uno reinó la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dice, pero mucho más reinarán en vida en Jesucristo los que reciben el don, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces ahí nos está diciendo que gracias a Jesucristo, que los que estamos en Jesucristo ahora debemos de reinar. Dice mucho más, o sea, porque fue un acto mucho más grande, un acto sublime lo que Jesús hizo en comparación con el pecado de Adán, ¿sí? Esto es algo mucho más grande lo que Él hizo, la obra de Jesús, y Él nos entregó nuevamente el reino. Ahora nosotros reinamos, ¿sí?
Pero nuestro reino no es de este mundo. Es decir, tú no puedes reinar en el reino de Satanás. Y ahí eso es lo que yo quiero que quede claro hoy, de qué reino somos y cómo funciona el reino de Dios. Y bueno, pues que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe y quien nos revele todo esto. Vamos a Apocalipsis 1:6. Y dice, está hablando de Jesús y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. Dice que nos hizo. Aquí está hablando Juan, inspirado por el Espíritu. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre, ¿verdad? Jesús fue el que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué nos hizo reyes y sacerdotes? Porque Jesús es el rey de este reino. En el reino de Dios, el rey es Jesús. Y en Apocalipsis 19:6, me encanta este versículo, 19:16, perdón. Me encanta porque es algo tan poderoso. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre tiene escrito? Rey de reyes y señor de señores. Amén. Dice Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de nosotros, porque nosotros somos reinas, somos reyes. La palabra pues lo dice en masculino, pero esto incluye a las mujeres, ¿verdad? Es nada más por cuestión de gramática y así. Pero somos nosotros. Entonces dice que Jesús es el Rey de reyes. No es que sea el rey del rey de España y el rey de acá. Él es el Rey de reyes. En su gobierno, en su reino, nosotros somos reyes. Somos señores. Nosotros señoreamos sobre las cosas. Señoreamos sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado. ¿Sí? Fuimos llamados a eso. Dice que fuimos llamados a reinar. Ya les leí aquí en Romanos 5:17, ¿sí? Entonces, Él es nuestro rey, pero nosotros somos reyes y Él es nuestra máxima autoridad, ¿sí? Así es como se conforma el reino de Dios. Tú no tienes nada que ver con Satanás. Él no tiene parte ni suerte contigo. Él pertenece a otro reino. ¿Verdad que a nosotros no nos afecta lo que diga el rey de España? Entonces, es que, ¿qué crees? Que el rey de España ya dijo esto sobre, pues, que ahora se van a pagar impuestos, o yo no sé por qué, pues ya ni sé cómo funcionan los reinados, la verdad. Pero sí sé que dicen edictos y que ellos declaran cosas que tienen que ser como ellos dicen. ¿A ti te afecta como mexicana? Pues no, dice, bueno, pues qué padre, que les vaya bien. No nos afecta. Entonces, lo que Satanás dice o lo que Satanás hace no tiene nada que ver con nuestro reino. ¿Sí? Nosotros, al contrario, reinamos sobre esas cosas. Porque Él fue vencido. Él solamente sigue reinando en la ignorancia. La gente que no lo sabe o la gente que no ha querido recibir, porque aquí es muy claro el versículo que dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia, dice, los que reciben. Si no lo recibes, tú no estás reinando. Jesucristo no es tu rey, porque tú no lo estás recibiendo. Esto es por fe. Es por fe, como el versículo que nos dio Claudia, Efesios 2:8. Por gracia somos salvos, pero por medio de la ¿qué? De la fe. O sea, la gracia es todo lo que fue otorgado, es un regalo, es algo inmerecido, es algo que Dios nos dio, pero si tú no lo recibes por la fe, no puede ser tuyo. Entonces, tiene que ser recibido, aunque haz de cuenta que es como una herencia que tú tienes, mientras tú no vayas a recibirla y te dicen, hombre, es que se murió tu tío y te dejó $5,000 millones de herencia. Mientras tú no vayas y la recibas, no es tuyo, no lo puedes disfrutar, ¿verdad? Es lo mismo con Cristo. Mientras yo no, aunque sea un tesoro invaluable, mientras yo no lo reciba, no lo puedo vivir. Entonces no puedo reinar. Pero nosotros fuimos hechos reyes y Jesús es el Rey de reyes, ¿sí? De nuestro reino, del reino al que nosotros pertenecemos. La palabra dice en Efesios 2:6
que estamos sentados en los lugares celestiales con Jesús? ¿Y Jesús dónde está sentado? Te pregunto. ¿Dónde? A la diestra del Padre. Jesús está sentado, dice que está en Apocalipsis 4.2, que Él está sentado. A ver, vamos a ver qué dice Apocalipsis 4.2. Lo traigo anotado ese versículo, pero la verdad, no recuerdo por qué lo escribí. Sí. Ok, dice, y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Está hablando de Jesús, ya no les voy a hablar de toda la descripción, pero está diciendo que Jesús está sentado. Ahorita Jesús está sentado, porque Él ya terminó su obra. Y Él está sentado en el trono, Él está sentado a la diestra del Padre. Y como les dije, en Efesios 2.6 dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Jesús. Él está en un trono, entonces quiere decir que ahí estamos nosotros sentados con Él, estamos reinando, ¿sí? Él está a la diestra del Padre y así estamos nosotros. Y tú puedes decir, Sofía, pero ¿cómo si estoy sentada ahorita aquí en el Salón Victoria del Hotel Hampton? Yo no estoy sentada en los lugares celestiales. Recuerda que esto es algo espiritual, no es físico. El reino de Dios no es algo físico. Él dijo, no es el lo aquí, el lo allá, está entre nosotros, porque Él era el reino. Y les decía a los fariseos, hey, no es un reino físico, no te puedo decir que era al norte, al sur, al oriente. Está entre ustedes, o sea, soy yo. ¿Quién estaba entre ellos? Jesús. ¿Sí? Juan el Bautista se la pasó hablando sobre eso. Él decía, el reino de Dios se está acercando, el reino de Dios se está acercando, el reino de Dios. Todo el tiempo les estaba anunciando que el reino de Dios, porque Él vino a abrirle camino ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Entonces, Él les anunciaba, el reino de Dios se está acercando. Y cuando Jesús llegó, cuando Jesús empezó su ministerio, entonces el reino estaba tomando forma. Y estaba tumbando todos los argumentos y todas las mentiras de la religión. Y empezó a enseñar Él cómo funcionaba su reino. Y dio 7 parábolas sobre el reino. A ver, ¿de qué parábolas se acuerdan sobre el reino? Fuerte, porque no las oí. Del sembrador, el sembrador de la moneda, de la red, la de el trigo y la cizaña. Hay varios donde Jesús dice, es que el reino de Dios funciona así, y les daba ejemplos, ¿sí? Sobre cómo funcionaba el reino. Y el reino de Dios funciona completamente diferente al reino de este mundo, al reino de Satanás, ¿sí? Nosotros vivimos aquí en esta tierra porque estamos cumpliendo un propósito, pero no somos de aquí. Eso te ayuda mucho en tu identidad, y te ayuda mucho entonces a separar y a diferenciar, porque tú te tienes que ver como extranjero aquí. La palabra dice que somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué te dice? Porque dice que nuestra ciudadanía es celestial, ¿sí? Tú andas por aquí, pero tú estás viendo un sistema que no es de tu nación. Tu nación es del cielo, ¿sí? Tu nacionalidad es celestial, tú eres extranjera aquí, tú eres una peregrina. Entonces, cuando a ti te dan una mala noticia, es que el gobierno dice que dices, uy, qué feo. Y dices, está bien feo, ¿verdad? Pero no te afecta, porque tú no estás bajo ese reino, ¿sí? Tú no estás bajo el gobierno de Tamaulipas, tú no vives bajo eso. No quiere decir que no estamos en sujeción. La palabra es muy clara, que respetemos a nuestras autoridades porque estamos en esta tierra, ¿verdad? No vamos a andar todo el día en el limbo y espirituales. Pues no, ¿verdad? Comemos y hacemos todas las cosas físicas, porque tenemos un cuerpo que es terrenal. Algún día este cuerpo también se va a acabar y vamos a recibir un cuerpo que es incorruptible, o sea, que nunca le va a pasar nada, un cuerpo que no me imagino cómo vaya a ser, pero nunca le va a pasar nada y no va a envejecer, mujeres, vamos a tener arrugas. Entonces eso está bien padre, ¿verdad? Pero, por lo tanto, sí vivimos en un mundo físico, pero no somos de aquí, somos celestiales. Nuestra ciudadanía es celestial, así lo dice en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía es celestial, ¿sí? Eso, te digo, nos ayuda a entender y a vivir como Cristo quiere que vivamos.
El reino de Dios opera diferente. Y tú tienes que vivir, para ver la victoria, tú tienes que vivir buscando ese reino. Cuando hubo una parte ahí cuando estaba Jesús aquí en la tierra y estaba dando a conocer su ministerio y todas las cosas que él hacía, y entonces les dijo algo que a mí me encanta, bueno, bastantes cosas digo que me encantan, ¿verdad? Pero es que toda la palabra me encanta. Dice que les habla a él de que no busquen, no se preocupen, no se afanen por el vestido, por la comida, ¿lo recuerdan? Ya les veo la cara, primero las traía perdidas y luego ya las veo donde, y él les dice, él les da el ejemplo de las aves del cielo y les da el ejemplo de los lirios, ¿sí? Ahí él les está ejemplificando cómo funciona su reino. Si tú te fijas, las aves y ese ejemplo que él da, los lirios, ellos funcionan bajo el reino de Dios. Porque él así estableció la tierra por semillas. Él dijo, en Génesis 1:29, él nos dijo que nos daba toda la semilla que necesitábamos. Vamos ahí para no decírselas mal, porque luego le ando poniendo y demás. Dice, y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, será para comer. Ahí Dios nos está mostrando cómo funciona esta tierra, ¿verdad? Que es con semillas. Dice, ahí les dejé los árboles que les van a dar más semillas. ¿Cómo opera su reino? Por semilla. ¿Sí? Nadie, ningún hombre puede decir, pues vamos a fabricar semillas de mango. No pueden. ¿Quién da la semilla del mango? El mango, el mismo árbol te va a dar la semilla. Y nadie puede parar ese sistema. Ese es el sistema celestial. Entonces, él les da el ejemplo. Dice, miren las aves, ¿les falta de comer? No les falta, porque ellas viven bajo mi reino. Es lo que Jesús les quería enseñar. Miren los lirios, cómo se visten. Ni Salomón con toda su riqueza se viste como ese lirio. Y Dios hace las cosas hermosas para que se marchiten. O sea, que no es codo, es lo que les quiero decir. ¿Sí? Él lo hace hermoso. Bajo su reino es hermoso. Aunque se vaya a marchitar, aunque tú la cortes y se murió, no importa. Se suple otra. Y otra, y otra, y otra. Y es un sistema que no para de dar y de dar y de dar. Pero tiene que haber siembra. Por eso él habló en la palabra del sembrador, ilustró cómo funcionaba el reino. En el reino de Dios, el tipo de cambio es la fe. No es el dinero. O sea, a ti no tiene por qué preocuparte el dinero. El dinero es algo de este mundo. Es algo que se creó aquí, es un sistema del mundo. Y como te digo, tenemos que usarlo claro, como también tienes que ir al baño, ¿verdad? Porque todavía tenemos, parte de nosotros es física. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces parte de nosotros es física y tenemos que vivir todavía bajo esas cosas. Y pues si no tengo dinero, pues me muero de hambre. Pero no es lo que a mí me dicta. ¿Sí? Cuando tú entiendes que el reino de Dios opera por semilla, opera por lo que tú siembras. Y el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente cosechará. Así es como opera el reino. ¿Sí? Y cuando tú empiezas a ver el dinero así, como un instrumento que Dios te ha permitido tener y que tú lo ves como semilla, entonces tú estás bajo el reino de Dios. Pero si en un momento no hay, tú dices, no importa, yo no necesito el papel como tal. Porque yo siembro, lo que yo tengo yo lo puedo sembrar y a mí se me regresa, yo voy a recibir una cosecha porque yo no soy de este mundo, yo soy del reino de Dios. Yo soy reina, yo reino sobre el dinero. El dinero me hace los mandados a mí. ¿Sí? Raíz de todos los males es el amor al dinero.
Entonces, yo reino sobre el dinero no me reina a mí, yo no estoy enamorada del dinero. Yo estoy enamorada de Cristo y yo opero bajo su reino, ¿sí? Que es por semilla. El tipo de cambio, te digo, es la fe. Porque tú dices, yo creo lo que la palabra dice. Entonces te dicen, estás enfermo, y dices, bueno, la enfermedad es algo de este mundo. Pero la palabra dice que por sus llagas yo fui curada. Entonces ahí tú estás sembrando la palabra en tu cuerpo, con fe. Y tú dices, por las llagas de Cristo, como Claudia dice, yo entendí que Jesús había llevado ya eso en la cruz y yo no tenía por qué depender de un medicamento. Entonces ella por fe recibió, ella sembró, o tal vez esa palabra fue sembrada, a lo mejor cuando estábamos ahí en el grupo, ella escuchó la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tú escuchas, tú no puedes creer en algo que no oyes. Tú escuchas la palabra, la siembras en ti, tienes fe, y entonces hay una cosecha, hay un fruto a causa de esa palabra. Así es como funciona el reino, es por la fe en las semillas, pero tú tienes que estar sembrando constantemente esas buenas semillas. Haz de cuenta que aquí tú tienes, ¿cómo les dije esa palabra? ¿Cómo se me va? Un semillero. ¿Para qué? ¿Qué necesitas tú? Buscas una semilla. A ver, entonces tú lo empiezas a sembrar en tu corazón. O tú siembras en los demás. Cuando tú comienzas a ver eso, hasta una propina que tú das, tú dices, yo estoy sembrando. Yo estoy sembrando, yo estoy usando esto para sembrar. Una palabra que tú le das a alguien, yo estoy sembrando. Tu tiempo de servicio, yo estoy sembrando. No de una manera, ¿cómo se dice? Egoísta, o de una manera, es otra palabra la que quiero decir. No, negativa, me estoy refiriendo a una palabra interesada, sí, sino que digo, porque, o conveniencia, porque obviamente sabemos que vamos a recibir la cosecha. Pero cuando es en amor, cuando tú lo ves así, dices, yo estoy sembrando, o sea, yo estoy sembrando, es como un gozo, como decirte, voy a sembrar maíz, ¿verdad? Porque quiero compartir todo este maíz con la gente. Y todo. Entonces dices tú, mi tiempo, la palabra que yo doy, el dinero que yo doy, todo es siembra, 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 para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios se establezca en los corazones de las personas. Y yo empiezo a cosechar de ese reino y mi vida comienza a vivir de acuerdo a ese reino, porque somos de ese reino, no somos de este mundo, pertenecemos a ese reino. Entonces aquí Jesús, cuando lo de las aves y los lirios, les dice algo, les dice, ustedes no sean como los gentiles, que ellos se afanan, ustedes no deben de vivir afanados, dice, mas busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y sabes qué viene a tu mente cuando tu mente es carnal y religiosa? Buscar el reino de Dios y dices, voy a hacer buenas cosas, ya me voy a portar bien. Eso no es buscar el reino. El buscar el reino no es portarte bien, ni tener una buena conducta. Ya vimos, por eso primero quería que vieran cómo es el reino. Ya vimos lo que es el reino, ¿verdad? Ya vimos cómo opera, que opera por semilla, que opera por la fe, que el rey es Jesús, que nosotros somos reinas, que somos sacerdotisas en este reino, que no es de aquí, de este mundo. Entonces cuando Jesús dijo, busquen el reino, es busquen la manera en que yo gobierno, busquen mi manera, busquen mi forma, busquen mi palabra. Esto es como, así es como funciona mi reino. Búsquenlo. ¿Cómo es buscar el reino? Es buscar la manera en que Dios hace las cosas. Reino o reinar significa gobernar, dominar. Entonces tú buscas ese dominio, dices, a ver, ¿cómo funciona? ¿Qué dice Dios respecto a esto? Ah, dice que yo soy más que vencedora en Cristo. Entonces esa mala noticia que me dieron la tiro en la basura. Yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Yo venzo sobre las cosas. Eso es buscar el reino. Y luego dice, y su justicia. Y ese versículo, te digo, religiosamente la gente lo puede utilizar así. No, es que busca primeramente, busca su reino y su justicia. Y todas las cosas te van a ser añadidas. Entonces tú piensas como que tienes que hacer muchas obras y tienes que portarte muy bien y tienes que ir a la iglesia y tienes que estudiar la palabra. Y dices, ahora sí, Señor, la añadidura, ya dámela. Ya la quiero, ya págame. No es así. No es un pago. Dios, ¿qué me debe Dios por el amor de Dios?
¿Nos debe algo el Señor? Si ya fuimos completas en Él, ¿sí? Fuimos completas, su obra fue completa, su obra ya terminó su obra. Por lo tanto, de hecho ni eso nos debía, pero Él por amor lo hizo, ¿sí? Entonces, no es un sistema de obra y recompensa. El sistema de obra y recompensa es de este mundo. Si en un trabajo tú te esmeras mucho, pues vas a ser el empleado del mes. Si en la escuela tú te esmeras mucho, pues te van a dar un estrellito, te van a poner un 10 en las calificaciones, ¿verdad? O te van a poner en el cuadro de honor. Ese es el reino de aquí, de esta tierra. Obra y recompensa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O yo me esfuerzo mucho, esfuérzate, dale, y lo vas a conseguir, claro. Un deportista se propone y luego ¿cuál es su recompensa? Pues una medalla. Yo no estoy diciendo que esas cosas sean malas, es como funciona, pues tiene que ser algo natural. Pero el reino de nosotros es sobrenatural y tiene que ver con su justicia. Dice, busca primeramente el reino de Dios, dijo Jesús, y su justicia, no la tuya. Y la gente se va a pensar en su justicia. Entonces, ya voy a ser bien buena, me voy a portar bien, voy a ser bien amable, voy a darle al que necesita, voy a hacer esto y esto y esto y esto para que me sea añadido. Pero eso es enfocarte en tu justicia. Dice, en su justicia. ¿En quién es Él? ¿Sí? Él es justo y dice la palabra que nosotros fuimos hechos justos por Él. ¿Sí? Dice que su justicia vino a nosotros y nosotros fuimos hechos esa justicia. Viene en Romanos también, fuimos hechos esa justicia. Nosotros somos justos, nosotras somos justas, pero no somos justas por nuestras obras. Somos justas por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es diferente a la justicia de este mundo. Como te expliqué, aquí en este mundo, si alguien hace algo indebido, va a la cárcel, ¿verdad? Te digo, no es malo, tiene que funcionar así. Pero en el reino de Dios, la justicia de Dios es diferente. Su justicia es un regalo, es algo que tú no mereces. Dice que los que recibieron en Romanos 5:17 la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Dice el don, ¿qué es un don? Es un regalo. Si tú naciste con un don, no puedes decir, no puedes gloriarte y dices, pues es un don, o sea, así nací, soy buena para dibujar, o sea, no me esforcé, es algo que es un regalo, simplemente soy buena para dibujar. Bueno, el don, la justicia es un don. No puedes decir tú, dices, pues es que ni modo, pues ya Cristo me hizo justa, aguántate. Gloria a Dios, es un regalo, ¿sí? Es un regalo. Entonces, si tú diariamente vives en cada situación buscando su reino, buscando su justicia, entonces todas las cosas van a ser añadidas. Y ahí Jesús nos enseñó cómo funciona su reino. Dijo, no te afanes. Y a las mujeres eso nos queda, pero sí al centavo, ¿verdad? Porque dice, la mujer quiere afanarse y quiere llorar en el closet y decir, no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Pero él dijo, no se preocupen por el vestido, no se preocupen por qué se van a poner. Busquen primeramente mi reino y mi justicia. Jesús hablaba de Dios y del Padre y su justicia, dice, y todas las cosas les serán, todas estas cosas, dice, vamos a Mateo 6:33. ¿Sí es Mateo 6:33? Sí. Todas estas cosas, ¿cuáles cosas son? ¿A qué cosas se refería Jesús? ¿De qué estaban hablando? Del vestido, de la comida, o sea, que tú no te preocuparas como los demás. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, ¿sí? Todas estas cosas que les preocupan a los que no son de este reino. ¿Por qué trabajan? Por el alimento, por el vestido, por colegiaturas, para pagar al médico, por todas esas cosas que el mundo se afana. Jesús te dice, tú no te afanes. Observa la naturaleza, mira cómo funciona mi reino. Observa la naturaleza. Así funciona mi reino. Dice, busca mi reino y busca
mi justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. O sea, no te preocupes, mujer, no te vas a quedar sin vestidos. Al contrario, vas a tener más vestidos que si tú te afanas. Si tú te afanas, llegas a un punto. Pero si tú operas bajo el reino, no hay límites. En su reino todo es posible. En su reino no hay enfermedad. En su reino no hay derrota. En su reino no hay tristeza. En su reino no hay depresión. En su reino no hay escasez, sino todo lo contrario. En su reino hay salud, en su reino hay abundancia, en su reino hay gozo, hay paz. Dice la palabra en Romanos 4:17 que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino que consiste en justicia, paz y gozo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. La justicia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, las cosas de su reino. En eso consiste el reino. También dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hoy vimos con el testimonio de Claudia que el reino de Dios consiste en poder. Porque yo puedo venir aquí a decirte muchas palabras, ¿sí? Aún la palabra esta puede ser palabra muerta. Si no la recibimos con fe, es palabra. Pero dice que el reino de Dios no consiste en palabras. Hay muchos libros, ¿no? Hay muchas palabras. Sobra literatura, sobran palabras, sobran mensajes. Pero dice, no consiste en palabras, consiste en poder. Tú tienes poder. Tú tienes poder para vencer, tú tienes poder para dominar. Yo me acuerdo que aún en cosas pequeñas, el tercero de mis hijos, que es niña, Tati, ella le tenía pavor a los animales. Pero pavor. Y desde bien chiquita, cuando veía hasta la cosa, el perrito más así tierno y todo, subía las piernitas, me daba risa que la cargábamos y luego ya ven cómo encogen las piernitas donde sienten que se los va a devorar. Y ella iba, y yo le decía, mi reina, es que tú dominas sobre ese perro, tú tienes que señorear sobre él, no dejes que él te domine a ti. Y ella, bueno, ya lo aprendió, pero esa es una manera, o sea, no dejes que los perros te asusten. Tú, Señor, tú tienes que señorear, tú tienes que reinar. Mujeres, fuimos llamadas a reinar, somos reinas. Nuestra corona es invisible, pero somos reinas, ¿sí? Tenemos la autoridad, Jesús nos dio su autoridad. Cuando Él mandó a los discípulos a dar a conocer el reino, ¿qué les dijo? Les dio la autoridad, dijo, vayan y sanen enfermos, echen fuera demonios, tenemos autoridad. ¿Sí? Para liberar a las personas, para librarnos nosotros mismos de cosas, para sanar. A eso fuimos llamadas a reinar. Si por uno solo, si por Adán, ¿tú tuviste la culpa de que Adán se haya comido el fruto? No estábamos ahí, ¿verdad? Y a causa de eso, reinó la muerte en todos. ¿Cuánto más por Jesús? ¿Tú fuiste a la cruz con Jesús? No, entonces tampoco tenemos nada que ver en eso. Pero así como no tuvimos culpa del pecado, tampoco tenemos culpa de que Jesús lo haya hecho por nosotros. Déjense amar, recíbanlo, es un don. Jesús lo hizo, yo lo creo, yo lo recibo y me desafano de mis esfuerzos, me desafano de mis maneras y empiezo a depender de su reino, empiezo a depender de sembrar, empiezo a depender de lo que dijo Jesús sobre su reino, ¿sí? Que Él dice, es más bienaventurado dar que recibir, y empiezo a disfrutar el dar, y empieza a ser un gozo. No hablo de obras que los demás vean, es que es muy diferente, son dos cosas totalmente opuestas. Es algo que te viene desde aquí porque es algo espiritual. Y tú empiezas a disfrutar el servicio, a disfrutar dar. Si tú estás cargando, entonces no estás bajo el reino.
Si tú estás cargando con las cosas, si para ti es pesado, si tú estás todo el tiempo tronándote de los dedos y dependiendo de lo que los demás hagan o digan o te acepten o te saluden o vean o te afirmen, entonces no estás bajo el reino. Si tú estás bajo el reino, se vuelve algo, lo sobrenatural se vuelve natural. Y tienes montones de testimonios todo el tiempo para platicar. Porque estás bajo el reino de Dios, donde no es lo que tú mereces, sino lo que Él hizo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Ok, pues ya voy a terminar. Solo llévense bien claro eso. El reino de Dios es un sistema espiritual. No tiene nada que ver con este mundo. Nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. Es completamente diferente. Y para que tú conozcas el reino al que tú perteneces, tienes que conocer la palabra. Como te dije, no puedes creer algo que tú no oyes. Si tú no lo oyes, ¿cómo vas a creer? Necesitas primero escuchar y entonces tú lo puedes creer. Ya es tu decisión si lo crees o no, ¿verdad? También. Pero qué padre conocer las buenas noticias, ¿no? Porque lo que no conocemos es lo que nos puede estar matando. Entonces, ¿somos reinas? Amén. Ay, qué bonitas. Así de niñas que ustedes soñaban con ser una reina. Pues ya lo son. Son reinas. Ustedes gobiernan, tienen su cetro en la mano, ordenan. Qué varita mágica ni qué nada. Lo que ustedes dicen, hay poder en su boca. Hay poder para establecer lo que dice la palabra. Lo que no dice la palabra, tú no estás respaldada y andas sembrando semillas feas. Semillas feas, ¿verdad? Esas no son del reino. Pero si tú abres tu boca para declarar esto, es que mi esposo es un desgraciado, es un inútil, Pero eso no dice la palabra. ¿Sí? Tienes que empezar a declarar las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Y empiezas a declarar tú lo que no ves, pero que tú crees que puede ser transformado. Y así opera el reino. Es con fe. Uh-huh. Tus hijos, es que es un rebelde malagradecido. ¿Qué crees que va a seguir siendo tu hijo? Un rebelde malagradecido. Pero entonces tú empiezas a declarar la palabra y empiezas a verlo conforme al reino de Dios. Y Dios no rechaza a nadie. A nadie. Y Dios no ve a las personas como las vemos nosotros. Dios no me ve a mí como tú me ves. Ni Dios las ve a ustedes como yo las veo. Para Él somos perfectas. Somos completamente aceptas, completamente amadas. No hay cosa alguna que a Él le desagrade de nosotros. ¿Sí? No quiere decir que no hay una transformación. Él nos ama tanto que Él empieza a hacer una obra en nosotros de transformación, pero no tiene nada que ver con la aceptación. Somos totalmente aceptas, con todo lo que eres y con todos los gritos que te echas. Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle a Dios.